Gente, vamos a reaccionar a este picante debate entre Del Caño y Trebuch que se dio en La Nación mano a mano sobre todas las cosas que están pasando, y Del Caño lo dejó sin palabras en varios momentos, así que vamos a reaccionar, que está bastante bien. El laburante que quiere comprar una remera, ¿es más barato o más caro? Vos tenés que tener en cuenta que depende, si más caro o más barato, también depende si tenés plata en el bolsillo o no. Si tu salario está por el piso como hoy por hoy, bueno, puede tener, en términos relativos, ser más barato, pero la gente no puede comprar. Digo, la canasta de alimentos aumentó el 6% en el mes de enero, 6% en el mes, Sí, en el mes de ¿cómo está enero. dejando ahora alimentos? Alimentos está subiendo fuerte, subió en febrero, sobre todo por la carne, ¿no? Dale, Santurio. Claro, digo, hay una realidad que ustedes estaban debatiendo, que es una crisis muy fuerte con 22.000 empresas que han cerrado, con 300.000 puestos de trabajo que se han perdido. El caso emblemático de FATE, ¿no? De una fábrica con muchos años, donde 1.000 trabajadores están reclamando hoy por su fuente de trabajo, ¿no? Mantienen una permanencia, y mando un saludo a los compañeros que hemos estado con ellos, diciendo, bueno, acá hay un empresario que se enriqueció por la explotación de esos trabajadores durante todos estos años, es uno de los principales millonarios de la Argentina, según la revista Forbes, 1.500 millones. Puesto 18. 1.500 millones de dólares, y ahora de repente dice, despide y deja a trabajadores sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su familia. Entonces, eso no puede pasar en la Argentina. ¿Eso es responsabilidad de quién, Nico? No, bueno, yo creo que es una responsabilidad, obviamente, acá de la patronal y de todos aquellos que permiten este tipo de situaciones donde las empresas hacen lo que quieren. Digo, porque el gobierno, en su planteo proempresario, más allá de la disputa con Madanes Quintanilla, con Roca, etcétera, Sí, digo... el gobierno de Madanes Quintanilla lo mató. Bueno, acá hay una disputa, ¿no? Obviamente, en la que nosotros... En términos de dialéctica, ¿no? Sí, nosotros, digo, defendemos los derechos de los trabajadores, queremos que se sostengan los puestos de trabajo, pero, digo, no podemos ver a FATE, ¿no? La situación de FATE por fuera de estas 22.000 empresas que cierran, por fuera de los comercios. Digo, uno va a cualquier comercio y te dice, mirá, no vendemos nada. Porque ¿cuál es el problema para las pymes? El problema para las pymes no es esta reforma laboral que no las va a beneficiar en nada, ¿no? Obviamente no tienen ni un artículo. Hay muchas pymes que, mira, hay dos entidades pymes que nos hicieron llegar nota a todos los bloques que estaban en desacuerdo, pero digo, más allá de que a los trabajadores, y ya lo hemos dicho hasta el cansancio de esta ley, no hay un solo artículo que lo beneficie, ese argumento que beneficia a las pymes es falso. A ver, si el salario de los trabajadores está por el piso como ahora, las jubilaciones, se pierden puestos de trabajo, bueno, nadie va a tener poder de compra, digamos. Nosotros entendemos que más Estado, más regulación, prohibir despidos, controlar precios y que el Estado empiece a controlar todo es lo que nos trajo hasta acá. El empresario es el que sabe generar riqueza, no el político. Cuando el político se mete a hacer las cuestiones del empresario, es una cadena de corrupción y por otro lado una ineficiencia total. ¿Empresa que no se puede adecuar a estas circunstancias tiene que cerrar? Si vos en tu empresa, tu negocio tenía que ver con el Estado, es decir, que vos tengas prisionero a los que no pueden comprar más barato porque no pueden comprar cosas ¿FATE sería el importadas. caso? No sé si es el caso de FATE, pero cuando vos me hablas de proteccionismo, ¿qué significa proteccionismo? Que a todos los consumidores van a pagar más caro para que tu negocio funcione. Sí, el de Neumann, y aparte, y te digo el otra de Neumann cosa. dijo que era el caso de FATE. Lo dijo él. Dale, pero te digo otra cosa. escucho. ¿Por qué vamos a proteger a unos empresarios y a otros no? Habría que proteger a todos. ¿Y eso cómo va a funcionar la economía del país? ¿Cerrándola? Ninguna economía del mundo funciona de esa forma. Esto contradice lo que hace el principal aliado de Milei, que es Donald Trump, ¿no? Que, digo, nosotros somos opositores a Trump, obviamente. Si nosotros somos opositores a todos. Pero, no, por eso, pero digo, no estamos en la antípoda de Trump. Te quiero decir que cualquiera entiende que no podríamos tener... Ahora, Milei es el principal aliado del gobierno de Donald Trump, que hace lo contrario, ¿no? Pone aranceles como pocas veces se ha visto en una disputa con todos los países del mundo, etcétera. Entonces, dice, voy a proteger. Ahora, nosotros obviamente que pensamos que hay que proteger a los trabajadores, a los sectores populares y establecer un monopolio del comercio exterior en el cual se beneficie la Argentina, ¿no? Es decir, bueno, ahora hay una apertura indiscriminada de importaciones sin tomar en cuenta cuáles son las necesidades sociales. Porque es un verso esto de que, bueno, esto ahora va a ser más barato y vas a poder comprar. No, digo, la realidad te está mostrando otra cosa. Vos estás yendo hoy a una situación que se va profundizando cada día más. No sé, ustedes... ¿Hoy la pizza es más barata o no? Vos comprás pizza como todo, ¿no? Está bien, pero a ver... Pero ¿quién puede comprar? Yo te digo, ¿quién puede comprar? La industria textil está hundidísima, despidos de trabajadores. Ahora, yo no estoy defendiendo a los empresarios, te estoy defendiendo la fuente de trabajo de esos laburantes que, por ejemplo, la otra vez escuchaba en una entrevista... Para el laburante que quiere comprar una remera, ¿es más barato o más caro? No, bueno, vos tenés que tener en cuenta que depende. Si más caro o más barato, también depende si tenés plata en el bolsillo o no. Si tu salario está por el piso como hoy por hoy,
bueno, puede tener, en términos relativos, ser más barato, pero la gente no puede comprar. Digo, la canasta de alimentos aumentó el 6% en el mes de enero. 6% en el mes, Sí, en el mes ¿cómo de está enero. dejando ahora alimentos? Alimentos está subiendo fuerte, subió en febrero, sobre todo por la carne, ¿no? Dale, Santurio. Claro, lo que pasa es que empezamos una discusión de un realismo mágico. ¿Qué A significa? ver. Que entonces hacemos una ley para aumentarle a todos los ingresos. Entonces decimos, bueno, la gente va a cobrar un 30, 50, 60% más. Ahora, cuando vos vas a pagar eso, volvemos a la misma discusión. Terminás generando una inflación que corre muy por delante del aumento de los ingresos y terminás generando más pobreza. Aparte, partamos de una base. Nosotros veníamos de un nivel de pobreza de casi el 50% y ahora bajó, sacamos más de 12 millones de personas de la pobreza. Hay mucha pobreza en la Argentina, claramente hay que seguir atacando las causas de la inflación, hay que seguir bajando los gastos del Estado, que es lo que da más libertad para el empresario, que es lo que hace bajar impuestos, que es lo que hace que consumir sea más barato. ¿Van a hacer más reformas, Santurio, o no? Vamos a seguir, obviamente, hay que hacer muchas reformas en la Argentina, hay que seguir bajando los gastos. Cuando vos bajás los gastos, bajás los impuestos, hace que la gente tenga más libertad y pueda consumir mejor. Te voy a decir un dato, digo. Estás tranquilo, que en la Cámara de Diputados primero lo tirás de, todo ahí. lo de proempresario, no. no, bueno, Revoleabas todo. Acá estás tranquilo, ¿viste? Se da, boludo. a mí me queda un debate, estamos No, conversando. está muy bien. Estás haciendo mucho respeto A veces- y lo valoro. No, lo que te Y lo quiero valoro. decir es que lo de Proempresa, digo, hay 22.000 empresas que se cerraron. Vuelvo a ese dato importante. Después, el tema del IVA, porque la caída del consumo también te lo muestra el hecho de que la recaudación del IVA haya caído un 7%. ¿No? Es decir, todos los datos de la economía real, la construcción, el comercio, la industria, están en una crisis realmente brutal, muy, Hay muy otros fuerte. sectores que crecen. Pero ¿no? para Hay un además, la crecimiento economía de, creció más de del cuatro. sectores, hay un pequeño, digo, que es el modelo del gobierno, extractivismo, el campo, Minería, la minería, y la energía. energía, bueno, digo, pero eso es para un pequeño sector que se Pero enriquezca, tenés industrias que se y lleve empresas de nuestros servicios recursos. alrededor, ¿no? Digo, que trabajan también Sí, viven de pero, eso. pero es muy, acotado, es muy obviamente. acotado comparado con la destrucción que se está haciendo actualmente. Entonces, perdón, pero déjame ilústrame en terminar. números. Yo te digo un Ilústrame en dato. números. La Pero importación... Si creció la economía en ese punto, lo explicó Joven. ¿Cómo que es muy acotado? No, bueno. No, es acotado. Hay sectores que son los manos de obra intensiva, mano de obra. Ok. industria, construcción, comercio, son los que más gente contratan, digamos que no son a los que le fue bien el año pasado. No, le está yendo mal. Le fue mal. Además, sobre todo el constructores. crecimiento del PBI no quiere decir que eso beneficie al conjunto de la población. Digo, tenemos ejemplos de años donde crece el Producto Bruto y sin embargo la desigualdad se hace mayor, Claro, porque aumenta la pobreza porque bajó, se lo que es el apropia, principal se lo problema de la apropia pobreza. un sector No, que la de pobreza los bajó. grandes empresas. Ese es un pero dato. a ver, hay aumento del desempleo, hay salarios que están por Pero el la piso, pobreza las bajó, que es el jubilaciones, ustedes principal destruyeron a los problema. La desigualdad jubilados. no es el principal Mirá, problema. desde que asumió... Si no hubiera pobres, Ni siquiera desde que si asumió Milei, te voy a fuéramos muy decir. desiguales, sería una gran Argentina. Mira, si no tuviéramos la transferencia pobreza, de no importa ingresos la que hizo este desigualdad. gobierno es gigantesca. Yo te voy a dar un dato. Había Mira, más desigualdad incluso en el los kirchnerismo. economistas de Mate de Rosario Pero no es lo importante, el calcularon coeficiente Gini Para, era mayor desde en abril- el- desde en el abril- kirchnerismo que ahora. desde de abril, desigualdad. desde abril del 2024, con la fórmula de Milei, la pérdida de los jubilados, o sea, lo que le sacaron a los jubilados son 5 millones de pesos por cada jubilado. 5 millones de pesos. ¿Por qué? Obviamente porque destruyeron, el bono quedó congelado y porque la fórmula con la cual calculan la inflación en el INDEC es una fórmula que los propios trabajadores dicen que está desactualizada y que tiene que contemplar una ponderación donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la energía, etcétera, Servicios. que tienen han aumentado enormemente la composición, eso no está contemplado. Es el Entonces, cuento de la 5 buena millones pipa. de Si pesos le nosotros robaron a cada hubiéramos jubilado. Para, Si nosotros hubiéramos cambiado la la fórmula, dirían no, cambiaron la fórmula para modificar los índices porque al gobierno no le gustaba. Nosotros mantenemos la misma fórmula, el mismo equipo que estaba desde el kirchnerismo. Bajo esa fórmula, la pobreza claramente bajó. Y hay una realidad que es, si la pobreza bajó, si la Argentina está creciendo económicamente, ¿falta crecer? Falta muchísimo para crecer. Hay que generar más empleo, hay que generar más empleo. Lo que estamos discutiendo acá no es el fin, es el medio con el cual lo vamos a hacer. Si uno piensa que desde el Estado, contratando a las personas, expropiando empresas, va a mejorar el país, no funciona eso. Lo que funciona es dar más libertad, bajar el gasto del Estado, bajando impuestos para que haya más libertad y para que sea más barato el costo de Mirá, mantener yo la creo que Chicas, ¿bajó la pobreza del Cano? ¿Usted reconoce eso o no? A ver, son datos que las mediciones del INDEC, los propios trabajadores dicen que están mal hechas. Digo, los que saben, los mismos técnicos, los mismos de trabajadores, digo, uno ve una realidad totalmente para- distinta. Pero incluso con el índice de precios desactualizado, la tendencia de la pobreza fue a la Sí, baja. hay- Digo, hay- hay diferencias, puede ser
5 o 6 puntos de acuerdo a lo que vos tomes, pero bajó. Pero ustedes eso fuertísimo tampoco lo la reconocen. Digo, pero hay una pobreza gigantesca en la Argentina. No, Vos no hay podés duda, tener... no, pero vos tenés... eso no hay duda, ¿no? Bueno, La pobreza bajó pero porque no, la inflación- estamos de quiero decir que- acuerdo. no, pero vos... a La ver, pobreza es Si no hubiese inflación, pobreza, seguía gobernando más. pero parece que cuando lo mismo que en los gobiernos de Alberto, por ejemplo, pero bueno, bajó, un semestre bajabas, otro semestre aumentabas. No, obviamente pero que... eso es fundamental, que, a ver, si nos podemos poner de acuerdo con algo. Bajó uno, la Argentina vivió una situación de catástrofe, esto que no estamos de acuerdo. 7 de cada 10 argentinos eran pobres. La situación... Niños. Bueno. ¿Eso bajó o no? ¿Qué dice el Sí, INDEC? pero Sí, eso... bajó. Sí. Pero Vos eso decís que no. Pero a ver, la tendencia que estamos viendo hoy, más allá de que te pueda haber bajado un semestre, la tendencia que vos estás viendo hoy, con lo que estamos hablando ahora, y lo estaban hablando ustedes con empresarios, digamos, ¿no? Y lo ven con laburantes y todo, es la destrucción de puestos de trabajo, es la caída de los ingresos permanentemente, y eso obviamente va a traer más pobreza, porque aumenta la desigualdad. Entonces, digo, hay una crisis muy, muy grande, digo, eso un día me lo ves en encantaría cualquier lado. hablar de la igualdad y la desigualdad, me encantaría, pero se me ve el programa. Vos hablás de tendencia, me resulta interesante eso. Explícame por qué ganó el gobierno el año pasado entonces. No, yo creo que... Ganó por bastante diferencia. Mirá, yo creo que hubo una extorsión muy grande con lo que fue el apoyo de Donald Trump diciendo, miren, si no votan a Milei en la Argentina, esto va a ser un desastre porque los que podemos aportar 20 mil millones de dólares es Estados Unidos. Entonces fue una intromisión política del propio Estados Unidos en la Argentina. Yo creo que sí. No, yo creo que sí, pero no por el hecho de que solamente lo que dijo Trump. Yo creo que había yo creo que no, yo estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que hay un hecho muy concreto, que hay una extorsión que se hizo el año pasado. Digo, hay una parte de la sociedad que votaba a Milei. Hay un sector que no lo había ido a votar en septiembre en la provincia de Buenos Aires, yo creo que era una tendencia nacional. El gobierno perdió esa elección por 14 puntos, no digamos. Y mucha gente no fue a votarlo que lo había votado. ¿Por qué ese cambio, digo yo? ¿Por qué ese cambio cuando tuvimos, el escándalo de la corrupción para vos fue por Trump. En la Andis, robarle la plata a las personas con discapacidad, Esper, el narco Esper, bueno, todos los escándalos, y la crisis también económica golpeando? Bueno, yo creo que la extorsión fue, mirá, va a ser todo peor si no votás a Milei, porque yo soy el que lo va a bancar, y eso es lo que sucedió de cara a octubre. Yo creo que la Argentina, los argentinos, primero yo no creo que la gente sea sonsa, no creo que se la extorsione para que vaya a votar o no, sí creo que hay algunos que se aprovechan de la necesidad de algunos, como son las organizaciones sociales, cuando por ejemplo tenías los planes que tenían que certificar las organizaciones sociales y extorsionaban a las personas más pobres para que vayan a manifestarse marchas políticas. Eso era extorsión y eso era algo que se acabó en la Argentina con los intermediarios de la pobreza y los gerentes de la pobreza. La gente vio que eso se terminó. Eso creo que hay vio consenso, que se terminó, ni el peronismo ya vio que se terminó eso. con los paros y los piquetes y que las calles empieza a ser del laburante y no del que manifiesta para tener un beneficio propio y no beneficiar a los trabajadores. Por el otro lado se dio cuenta de una economía que empieza a funcionar con normalidad. Digo empieza porque hay mucho para mejorar, pero es una inflación que baja, son reglas de juego más claras, es previsibilidad, es una Argentina que empieza a tener una deuda y la empieza a pagar porque no tiene déficit, tiene superávit. Ese me parece que es el cambio grande que vio la Argentina y empezó claramente a tener ese apoyo. Y te agrego una cosa más, lo que quieras. Un cambio con la provincia de Buenos Aires, la estructura política de la provincia de Buenos Aires y la boleta única. No nos olvidemos de la boleta única como se votó. Algo importante que sería muy provechoso que la provincia de Buenos Aires también lo aplique. Sí, Germán, pará, no vamos a escuchar a Germán Martín, que es colega de ustedes, el jefe de la bancada del peronismo, básicamente, de Unión por la Patria, ¿se llama? Sí, Unión por la Patria. Esto es ¿Cómo un peronista vota la reforma laboral de un espacio que dice que la reforma laboral es horrenda? ¿Qué pasó en el medio? Es que me parece que ahí hay una tarea a hacer desde el punto de vista periodístico, que es lo que lleva a un diputado en el Senado, o un senador que ha hecho actos con la CGT de su provincia, que ha convocado a los trabajadores a votarlo, que ha pedido confianza, que dijo que iba a cortarle la peluca al León para después estar acariciándole el lomo a Milei. Te escucho, que quería decir algo. Sobre esto, sobre lo que quieras, ¿sí? Sobre esto decirte, digo, obviamente que cuando la conducta se repite, digamos, el calificativo de traidores, digo, por ejemplo, los diputados de Jaldo votó todas las leyes de Milei antes de la elección. Después el peronismo en Tucumán se unificó, fueron todos juntos. Y ahora de nuevo son traidores, o sea, y esto que él dice es verdad, dijo que le iba a cortar la peluca, bueno, no sé.
Pero ahora son los que le votan todo, digo. Sin los votos del peronismo, sin el acuerdo de la casta de la CGT, de la casta de los gobernadores, Milei no podría tener nada. O sea, hizo un gran acuerdo con la casta para votar una ley esclavista contra los trabajadores y para sostener un modelo... diferencia de voto, Nico. Sí, mucha diferencia de voto, abismal. En las dos cámaras. Pero fíjate quiénes lo votaron. Fíjate los votos de los diputados de Salta, del peronismo, diputados votaron de Tucumán. peronistas, radicales, liberales. Bueno, los radicales, los radicales y el PRO son de Milei, fueron juntos en todo el país prácticamente. El PRO, el año pasado los radicales lo volvieron loco a Milei, le votaron todo en contra. Pero el PRO, vos viste, y los radicales fueron con Milei en casi todos lados. Sí, ¿Cuántos diputados le quedan está bien, al radicalismo que no está con Milei? ¿Cuántos son? ¿Pero no crees que hay un cambio de época en eso, que el peronismo vote la reforma laboral? ¿No es un cambio de época? No, el peronismo, mirá, yo creo que sectores del peronismo han planteado en otros momentos discutir reformas laborales que van en contra de los trabajadores. Bueno, no hablar del menemismo, ¿no? Que hizo una reforma laboral contra los trabajadores. Ahora, yo digo, este gobierno se la pasó hablando contra la casta. Bueno, pactó con los gobernadores, pactó con la CGT, digo que, obvio, después otro capítulo, después te lo digo. Santurio. No, lo del peronismo, digo, en algo que capaz coincido o no, el peronismo tiene una crisis gravísima, creo que se volvieron, para mí, no cambia mucho la discusión que puedo tener con vos, Nicolás, que con Máximo Kirchner. La verdad que las visiones que tienen son casi muy parecidas. El peronismo se volvió absolutamente comunista, marxista, de izquierda. ¿Repetís eso? ¿Cómo es? La diferencia que puedo tener ideológica con Nicolás del Caño es muy cercana o es casi la misma diferencia que tengo con Máximo Kirchner. El peronismo se volvió un movimiento de izquierda y aplicó las ideas socialistas y es lo que nos llevó a que nosotros tengamos 7 de cada 10 niños pobres en la Argentina. Y te agrego una cosa más que dice Germán Martínez. El peronismo votó dividido el acuerdo con la Unión Europea de libre comercio. O sea, ¿cuál es el pensamiento del peronismo? Es simple, el único pensamiento que tiene el peronismo es ir en contra de Milei. Dígame zurdo, si quieren, la diferencia entre Del Caño y Kirchner, que Del Caño, por lo menos, yo no estoy de acuerdo con Del Caño, él lo sabe, pero ha sido coherente, por lo menos. Lo de la derecha, y en eso lo de la derecha. Ha sido coherente, por lo menos se reconoce de izquierda y dice, yo soy de izquierda. No, pues, además que ellos siempre están en contra de todo, ellos están en contra de todo. No, digo, nosotros tenemos un planteo, me parece muy que es un valor que distinto. nos puede hacer llegar... Esteban, nosotros tenemos un planteo muy distinto, obviamente, a las fuerzas políticas y en particular al peronismo, por lo que él señala. Digo, nosotros planteamos la reducción de la jornada laboral, es decir, que todo el desarrollo de la ciencia y la técnica sirva para que las personas que hoy están cada vez en una situación de mayor precariedad, trabajando más horas porque no llegás a fin de mes, teniendo 2 o 3 trabajos, al revés, puedan tener más tiempo, y eso se discute en muchos países del mundo. En muchos países del mundo se discute la reducción de la jornada o de la semana laboral. Está bien. Se discute para que haya mayor producción, para que el trabajador tenga más productividad. Se habla de hambre todavía, en esos países. Por eso, déjame terminar. Yo creo que es una respuesta, la reducción de la jornada y el reparto de las horas de trabajo, como por ejemplo en FATE, ¿no? Para sostener la fuente de trabajo. Y obviamente que se hagan cargo empresarios como Madanes Quintanilla, que tienen una fortuna, me vas a decir, y además es dueño de Aluar, ¿no? De un holding, ¿no? Sí, el trabajador que hace. No tiene nada de malo. Yo soy no, pero yo te estoy diciendo que tiene una espalda que acá hay una crisis social tremenda. Vos no podés dejar a 1000 trabajadores o una cantidad enorme sin laburo. En ese punto estoy de acuerdo con ustedes, porque estoy de acuerdo contigo, porque el tipo hizo mucha guita, lo acaba de decir el de Neumann, hizo mucha guita, contó con el apoyo estatal y el día que se cortó el chorro tiró 920 tipos por la ventana. No, y esos trabajadores tienen cantidad de secuelas en su cuerpo, digo, hernia de disco, años laburando. No, yo no te estoy diciendo si es bueno o malo, yo te estoy diciendo que es parte de un holding enorme y que hay que sostener esos puestos de trabajo. Y nosotros tenemos un planteo de fondo que la reducción de la jornada, volviendo a lo que te decía, es que la tecnología, el avance de la ciencia y la tecnología no se utilice para explotar más al trabajador. Por ejemplo, con las aplicaciones. Vos decís, la ley de reforma laboral dice estos trabajadores no tienen derecho, no lo van a tener. Se me fue el programa. El viernes, no, eso es en el Senado, ¿no? El tratamiento de la baja de edad de imputabilidad es en el Senado. Es el viernes, con la reforma. El viernes. Gracias, Arturo, por venir. Un gustazo. Gracias por la invitación. Un gustazo enorme. Tenerte, equipo de lujo, ya viene Lu, ¿no? Ya viene José del Río. Ya viene José del Río, que es en la continuidad informativa de la Nación. De lujo, el equipo de trabajo y la mesa tiene preparada. Gente, bueno, como les digo siempre, gracias por ver el video hasta acá, gracias por quedarse, pónganle me gusta si pueden, comenten. Esta parte del video no hace falta que la miren, yo hago un pequeño descargo y también para debatir con la gente del chat y todo. Quería mencionar ahora el tema de Esper, de Spagnuolo, ¿no? Spagnuolo ya procesado, Esper exiliado en su casa sin salir prácticamente, según lo que dicen. No estoy chamullando, se supone que está recluido en su casa y no quiere prácticamente ni salir. Pero bueno, el gobierno
que decía que venía a terminar con el choreo, que decía que venía a terminar con el curro, con los políticos chorros, ¿no? Todo lo que el verso ese, y finalmente los audios de Spagnuolo, que terminó procesado, todo el gobierno decía que era mentira, que no, que eran de IA, que eran falsos, terminó siendo todo real, terminó el chabón procesado, Esper con lo de Fred Machado recluido en su casa, como les dije, probablemente muchas cuestiones más de corrupción, Demian Redel que renunció hace un par de días de la nucleoeléctrica, no se sabe por qué, un montón de gente que le renuncia al gobierno, lo del INDEC, ¿no? Que ya por ahí va quedando viejo, pero fue hace unos días, nos vamos olvidando de todo porque va pasando demasiadas cosas, y nada, no, para mí no hay que naturalizar todas esas cosas que fue pasando, todos los traspiés que ha tenido el gobierno con la corrupción, con los sobreprecios en cosas. Lo de la Andy es una vergüenza con Spagnuolo, como hablábamos al principio. Involucraban a Karina y de ahí no se habló más nada. Llegó hasta Spagnuolo, ¿viste? La verdad, una vergüenza total. Muchos de ustedes también seguro no se olvidan, obviamente. Pero bueno, después otra cosita que nada que ver con esto, pero quería agregarlo también a la parte del video. Hay algunos que a veces comentan que exagero un poco a veces con los títulos. Miren, yo trato de no hacerlo, me gustaría no hacerlo, pero la realidad es que si no lo hago, por ejemplo, por las estadísticas que da YouTube, hay muchísimos de ustedes después que no entran a los videos, por ende se difunden menos, llegan a menos gente, y la realidad es que es algo crucial. Entonces la verdad que es parte de las reglas del juego. Yo trato de no insultar, de mantener el respeto, pero bueno, un poco de condimento le tengo que meter a los títulos para que también ustedes entren y se difunda la palabra. Yo, como les digo, trato de no irme al pasto con los textuales, con los títulos, es un aderezo, diría yo. Trato de nunca mentirles ni nada, pero ya les digo, si no se difundiría todo mucho menos, y la realidad es que eso no nos sirve a ninguno. Así que bueno, obviamente les pido disculpas por eso, son un poco parte de las reglas del juego tristemente hoy en día. Si no, la verdad es que después ustedes no entran a los videos, no es que lo hago porque me gusta. Pero bueno gente, gracias por ver los videos, gracias por apoyar el canal, nos estamos viendo en el siguiente video.